Hola, mi nombre es Alan Carecho Campo Vargas y soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy hablaremos sobre la enfermedad aneurismática de la aorta. Las enfermedades aneurismáticas de la aorta son un conjunto de entidades que afectan a este gran vaso. Cada una tiene sus propias características fisiopatológicas y desenlaces que, aunque tienen un punto en común, se estudiarán por separado. En esta clase abordaremos algo sobre la definición, la epidemiología, etiología, diagnóstico, así como evolución y sobrevida de cada una de estas entidades. Los aneurismas corresponden a una dilatación arterial localizada que es producida por una debilidad de la pared. Se clasifican en verdaderos y falsos, siendo los verdaderos los que ocupan o lesionan todas las paredes de este vaso. La incidencia es de aproximadamente 6 o hasta 10 casos por 100.000 habitantes al año, y los aneurismas de la aorta ascendente son los más frecuentes dentro del grupo de los aneurismas de la aorta torácica. Es importante mencionar que existe una definición más clara. Los aneurismas están presentes cuando exista un aumento del tamaño del diámetro aórtico que sea igual o superior a 1.5 veces el tamaño normal. De forma general, se describe que el diámetro normal en hombres es de 28 milímetros y en mujeres de 26 milímetros. Por esta razón, es necesario conocer los valores normales al momento de evaluar la patología aórtica. La aorta torácica se puede dividir en tres segmentos: la aorta ascendente, que se extiende desde el anillo aórtico hasta la arteria inominada y normalmente se mide a nivel del anillo aórtico, siendo su valor normal en promedio de 21 milímetros. Los senos de Valsalva de 31 milímetros, la unión sinotubular de 26 milímetros y la aorta ascendente de 29 milímetros. El arco aórtico se extiende desde la arteria inominada hasta el ligamento arterioso y puede medir hasta 36 milímetros, mientras que la aorta descendente, que se extiende desde el ligamento arterioso hasta el nivel del diafragma, no debe de medir más de 30 milímetros. Es importante mencionar que, como parte de la evaluación, existen algunas herramientas que podemos usar para realizar la medición de la aorta. Alguna de ellas, como la que observamos en pantalla, es una calculadora que nos permite determinar un valor preestablecido basado en la evidencia científica. Los aneurismas pueden ser clasificados en dos tipos: los aneurismas verdaderos, que a su vez se subclasifican en fusiforme y sacular, y los falsos aneurismas o pseudoaneurismas. Se habla de un aneurisma verdadero cuando están afectadas las tres paredes arteriales, es decir, la íntima, media y adventicia. En el subtipo fusiforme hay una dilatación simétrica de toda la circunferencia, mientras que en el sacular hay una dilatación un poco más localizada, semejante a una evaginación. El pseudoaneurisma se forma cuando existe una sección parcial de la pared de una arteria. La sangre que escapa del vaso genera un hematoma, el que posteriormente se organiza creando una pseudocápsula fibrosa. La incidencia de los aneurismas de la aorta torácica es de aproximadamente 6 a 10 casos por cada 100.000 habitantes al año, y ha aumentado dada la mejoría en los métodos de tamizaje y los avances en las técnicas de imagen. El pico de incidencia se presenta entre la sexta y séptima década de la vida, siendo los hombres hasta 4 veces más afectados que las mujeres. De todos los aneurismas, los que comprometen la aorta ascendente son los más frecuentes, representando hasta el 50% de este grupo, seguidos por los de aorta descendente, que representan el 40%, y el arco aórtico en un 10%. Es importante mencionar que alrededor de un 25% de los pacientes que presentan aneurismas aórticos torácicos son portadores además de un aneurisma abdominal. Las causas de aneurisma aórtico torácico incluyen trastornos hereditarios, condiciones congénitas, degenerativas, multifactoriales, enfermedades inflamatorias y enfermedades infecciosas también. Los aneurismas de la raíz aórtica y de la aorta torácica ascendente tienden a tener una influencia hereditaria y se van a presentar a edades más tempranas, mientras que los aneurismas de la aorta torácica descendente y abdominal tienden a ser degenerativos y se presentan a edades más avanzadas. Dentro de estos aneurismas de la aorta torácica encontramos las enfermedades aórticas torácicas heredables,
en su variedad síndromica, de la cual corresponden a síndromes como el de Marfan, el síndrome de Loeys-Dietz, el síndrome vascular de Ehlers-Danlos, entre otros. También vamos a encontrar la variedad no sindrómica, en las cuales solamente están implicadas mutaciones asociadas a la enfermedad. Finalmente, en el subgrupo de las condiciones congénitas se encuentran los casos de aorta bivalva, el síndrome de Turner, la coartación aórtica. También encontramos algunas secuencias y algunos otros defectos cardíacos presentes al nacimiento. En el caso de los aneurismas de aorta abdominal, están descritos factores de riesgo para su desarrollo, siendo los más importantes el antecedente de tabaquismo, la edad avanzada, género masculino y el antecedente familiar de aneurisma aórtico abdominal. En la mayoría de los casos, los aneurismas de aorta torácica ascendente son resultado de una necrosis quística de la túnica media, que histológicamente corresponde a una pérdida de las células musculares lisas y degeneración de fibras elásticas. Esto genera una debilidad de la pared arterial que termina con la formación de un aneurisma. Si bien la necrosis quística es un proceso que se desencadena con el paso de los años, la hipertensión arterial es un factor que lo acelera. Teniendo en consideración el papel que desempeña esta necrosis quística en el origen de estos aneurismas, una serie de patologías han sido relacionados con estas entidades. Entre ellas destaca el síndrome de Marfan, la válvula aórtica bicúspide y el síndrome familiar de aneurisma de la aorta torácica. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, los aneurismas de la aorta torácica tienen una supervivencia a los 5 años de alrededor del 40%. Esto en comparación con el 20% de los aneurismas toracoabdominales y abdominales en conjunto. La supervivencia a 5 años de los aneurismas disecantes crónicos puede ser tan baja como de hasta el 13%. Los aneurismas torácicos van a aumentar de tamaño alrededor de 0.4 centímetros por año y los aneurismas del callado aumentan un poco más rápido. Es importante mencionar que los aneurismas de más de 8 centímetros de diámetro aumentan de tamaño hasta 16 milímetros por año. El tamaño del aneurisma en la presentación es el predictor más importante para el riesgo de ruptura. El tamaño medio de ruptura o disección de los aneurismas ascendentes de aorta ascendente es de 5.9 centímetros. Una vez que se han desarrollado los síntomas, el tiempo medio para la ruptura descrito es de aproximadamente 2 años. Una vez analizado lo anterior, podemos decir que el riesgo anual de ruptura, disección o muerte es del 5 hasta el 6% para aneurismas que midan de 5 a 5.9 centímetros. Una vez alcanzado el límite de corte, que es de 6 centímetros, el riesgo aumenta al 10 a 15%. En los pacientes que no se operan o que no reciben el tratamiento oportuno para estos aneurismas, las causas de mortalidad son las siguientes: ruptura, siendo la más prevalente hasta en un 70%, disección, embolismo cerebral y datos de embolismo visceral. Una vez realizado el diagnóstico de aneurisma, se establecen diversos estudios para mortalidad y para sobrevida. Esto dependiendo del sitio del aneurisma afectado que se va a realizar, sobre el cual se va a realizar la intervención. En todos los casos podemos observar que la mortalidad se encuentra aproximadamente del 5 al 10%, con la única excepción que podemos ver en la reparación electiva del aneurisma de aorta ascendente, el cual puede ser tan bajo como del 1%. Y también podemos notar que en todos los casos la sobrevida será hasta del 60%. Nuevamente, regresamos y observamos que la reparación electiva del aneurisma de aorta ascendente puede tener una supervivencia de hasta el 85% a 5 años. Ante la sospecha de un aneurisma aórtico nos apoyaremos de varios estudios de imagen. A pesar de que existen aneurismas aórticos que no producen ningún tipo de anomalía en una radiografía de tórax, hay ocasiones en que estos pueden ser visualizados. Los signos que apoyan su presencia son el ensanchamiento del mediastino, alargamiento del botón aórtico y la desviación de la tráquea. Debido a la inespecificidad de los hallazgos, siempre se sugiere complementar con otro estudio de imagen.
La ecocardiografía transtorácica es un método no invasivo y altamente sensible para caracterizar el arco aórtico. Sin embargo, pierde sensibilidad cuando las alteraciones se presentan a nivel de la aorta torácica descendente. La ecocardiografía transesofágica, al ser un método invasivo, se reserva para la evaluación con sospecha de disección aórtica, ya que permite la visualización de toda la aorta torácica. Y finalmente, el estudio de elección, la angiografía por tomografía computada o por resonancia magnética, se perfila como el examen que se debe de realizar para determinar claramente el aneurisma, ya que permite evaluar con exactitud la anatomía de la aorta y sus ramas, además del tamaño del aneurisma. Ya para finalizar esta primera sección, mencionaremos de forma muy breve las indicaciones quirúrgicas para cada subgrupo. Dentro de estos grupos en los que encontramos aneurisma de acuerdo a la porción afectada de la aorta, siempre va a haber algo similar. En este caso, cuando se encuentra un aneurisma que está ocasionando síntomas, es una indicación clara para realizar la cirugía. Para cada uno de los segmentos afectados existen diversas medidas. En la aorta ascendente encontramos que si el paciente tiene un aneurisma y está asintomático, la medida para considerarlo una indicación quirúrgica debe de ser mayor de 5.5 centímetros. Sin embargo, si está asociado a una enfermedad del tejido conectivo, esto disminuirá a 5 centímetros. En el caso del arco aórtico, la medida indicada para realizar la cirugía es de 5.5 centímetros o que se documente el aumento del tamaño progresivo. Para el caso de la aorta descendente, la medida que es indicación de cirugía está considerada en más de 6.5 centímetros. También debemos de tener presente siempre las contraindicaciones para la cirugía. Aquí tan solo se abordan tres, que es la edad avanzada, más de 85 años, que cuente con una comorbilidad, una enfermedad terminal o también la presencia de una neoplasia de características malignas. Además debemos de tomar en cuenta si hay daño cerebral o si hay demencia crónica también. A continuación hablaremos sobre las enfermedades que se encuentran asociadas a los aneurismas aórticos. El síndrome de Marfan es un trastorno autosómico dominante del tejido conectivo causado por variantes patogénicas en el gen FBN1, que afecta a 1 de cada 5.000 personas. Puede reconocerse por características fenotípicas en diversos sistemas. De estas características predominan el crecimiento óseo excesivo, aragnodactilia, deformidades del tórax, ectopia lentis, entre otras. Los pacientes con síndrome de Marfan desarrollan aneurismas que afectan la raíz aórtica, específicamente los senos de Valsalva, y tienen riesgo de disección aórtica. Los aneurismas de la aorta descendente y de la aorta abdominal son menos comunes, mientras que la disección aórtica tipo B es el evento aórtico inicial en alrededor del 10% de los pacientes y también puede ocurrir a pesar del reemplazo previo de la raíz. La vigilancia por imagen de la aorta generalmente se va a realizar de forma anual y la frecuencia depende de la edad, el diámetro, la tasa de crecimiento aórtico y los antecedentes familiares. Es importante mencionar que el reemplazo profiláctico de la raíz aórtica para la enfermedad del aneurisma previene la disección tipo A y mejora la supervivencia en el síndrome de Marfan. Las guías actuales en el diagnóstico y seguimiento del síndrome de Marfan hacen las siguientes recomendaciones. El ecocardiograma transesofágico se recomienda como prueba diagnóstica inicial, ya que se utiliza para determinar la raíz aórtica, así como la aorta ascendente. Se debe de hacer cada 6 meses para determinar la tasa de crecimiento. Si este se mantiene estable, el seguimiento se realizará de forma anual. En los adultos con síndrome de Marfan, después de la evaluación inicial con un ecocardiograma transesofágico, se puede realizar una tomografía o una resonancia magnética, esto para confirmar las medidas de la aorta. También se deben evaluar a aquellos pacientes que ya se les ha realizado la sustitución de la aorta ascendente. En este caso, aquellos que ya cuenten con este antecedente, se debe de realizar una resonancia magnética en busca de patología distal.
Finalmente, no debemos de olvidar la asociación con aneurisma aórtico abdominal. Por lo tanto, aquellos pacientes que ya se les haya sustituido la aorta ascendente, debemos de realizar un estudio de imagen cada 3 a 5 años en busca de este aneurisma abdominal. El síndrome de Loeys-Dietz se caracteriza por el desarrollo de aneurismas aórticos con elevado riesgo de disección. También se asocia a tortuosidad arterial y características esqueléticas similares a las observadas en el síndrome de Marfan, pero con anomalías cutáneas y craneofaciales únicas, tales como la craneosinostosis, el hipertelorismo, escleras de un tono gris y azul, y además la presencia de úvula bífida. Las variantes patogénicas en 5 genes causan el síndrome de Loeys-Dietz, que también se denomina vasculopatía del factor de crecimiento transformante beta. Algunas variantes patogénicas en los genes del síndrome de Loeys-Dietz, en particular TGF-BR1 y BR2, pueden tener una enfermedad aneurismática de inicio más temprano. Todos los genes del síndrome de Loeys-Dietz confieren un riesgo de afección aórtica distal a la raíz aórtica y de los vasos intracraneales. Es importante mencionar que las variantes patogénicas en este grupo de SMAD3 se asocian con osteoartritis prematura y la aparición tardía del aneurisma. Debido al alto riesgo de muerte por ruptura del aneurisma aórtico, los pacientes deben de ser vigilados periódicamente para detectar de forma temprana la formación de aneurismas de la aorta, el cual puede ser corregido mediante cirugía. Si existe un incremento de la frecuencia cardíaca, se prescribe en ocasiones algún beta bloqueador para mejorar el síntoma. Se recomienda a los pacientes evitar el ejercicio extenuante, el levantamiento de objetos muy pesados y los deportes de contacto, esto por el riesgo de ruptura de los aneurismas. De acuerdo a las recomendaciones actuales, todos los pacientes con síndrome de Loeys-Dietz confirmado deben de tener un estudio de ecocardiograma transesofágico para medir la raíz aórtica, y este se debe de repetir cada 6 meses para determinar el índice o tasa de crecimiento. Si este se mantiene estable, es factible realizar un ecocardiograma transesofágico de forma anual. También es importante mencionar que, confirmada la dilatación o la disección, debe realizarse un seguimiento anual de los vasos afectados con una tomografía y una resonancia, pero sobre todo se debe de tener un estudio basal de la aorta en toda su longitud, es decir, una tomografía o una resonancia que vaya desde el cráneo hasta la pelvis. Finalmente, si se confirma la ausencia de dilatación o de disección, esta resonancia y tomografía se puede realizar cada 2 años. Y cuando no existe afección de vasos intracraneales, entonces la tomografía se puede realizar cada 3 años, esto en búsqueda de aneurismas craneales. El síndrome de Ehlers-Danlos vascular afecta a una de cada 100.000 personas y es atribuible a variantes patogénicas en el gen COL3A, que está relacionado con la colágena y conduce a disecciones arteriales y aórticas espontáneas, formación de aneurismas y ruptura a edades más tempranas. Esta enfermedad no solo se asocia con la formación de aneurismas torácicos y abdominales, también está asociada con el prolapso de la válvula mitral, ruptura intestinal y uterina, neumotórax espontáneo, cicatrices atróficas e hipermovilidad de articulaciones pequeñas, tendencia a formar petequias y hematomas, y en algunos casos también se está descrito que forma fístulas carótido-cavernosas. Las imágenes de la aorta y sus ramas pueden identificar segmentos arteriales en riesgo, pero la frecuencia de la vigilancia aún es incierta y no hay un acuerdo común por los expertos del tema. Los protocolos típicos incluyen la resonancia magnética o tomografía computarizada de referencia desde la cabeza hasta la pelvis para evaluar toda la aorta y sus ramas. Y si esta imagen es normal, se puede realizar cada 2 años cuando la imagen inicial no muestra alteraciones, disecciones o dilataciones. Finalmente, es importante mencionar que la aorta y las ramas arteriales en el síndrome de Ehlers-Danlos vascular pueden romperse o disecarse, incluso sin una dilatación significativa. El aneurisma y disección aórtica torácica familiar es una enfermedad vascular genética poco frecuente, que se caracteriza por la recurrencia familiar de aneurismas aórticos, disección o dilatación que afecta a uno o más segmentos aórticos. Esto siempre en ausencia de cualquier otra enfermedad asociada.
Para todos estos se han descrito varios genes aquí presentados. El síndrome de Turner, que afecta a 1 de cada 2.500 niñas nacidas vivas, resulta de la pérdida total o parcial del segundo cromosoma X en todas o algunas de las células del individuo. Su fenotipo ya es conocido y consiste de una estatura baja, cuello alado, también presenta la asociación con linfedema y falla ovárica prematura. Aproximadamente el 50% de los pacientes con síndrome de Turner tienen defectos cardiovasculares, entre los cuales se incluye la dilatación de la aorta ascendente, descrita hasta en un 33%, la aorta bivalva, que va del 15 al 30%, y la coartación aórtica, que se describe del 7 al 18%. Los pacientes con síndrome de Turner tienen un mayor riesgo de disección aórtica, con un 85% en la aorta ascendente y un 15% en la descendente. Los factores de riesgo para esta disección incluyen la dilatación aórtica, hipertensión, la aorta bivalva y la coartación aórtica. Debido a que los pacientes con síndrome de Turner son de baja estatura, la disección aórtica tipo A puede ocurrir en diámetros aórticos relativamente menores. En consecuencia, se recomienda indexar el diámetro aórtico siempre. Para el análisis y evaluación del paciente con síndrome de Turner, necesitaremos un estudio de ecocardiograma transesofágico. También podemos realizar una resonancia magnética. Esto para aquellos que estén confirmados con síndrome de Turner y tengan más de 15 años. El primer paso es confirmar o descartar la presencia de factores de riesgo, que ya hemos mencionado que son coartación aórtica, aorta bivalva, hipertensión, así como la dilatación aórtica. Cuando hemos descartado estos factores de riesgo, clasificaremos a nuestro paciente en bajo riesgo o moderado riesgo. Y esto lo haremos estableciendo los valores del diámetro aórtico indexado, los cuales son menos de 2 centímetros metro cuadrado, se considera de bajo riesgo. De 2 a 2.3 se considera de moderado riesgo y de 2.3 en adelante también se va a considerar de moderado riesgo. Aquí la diferencia radica en la valoración, ya que cuando el diámetro aórtico indexado es menor de 2, la evaluación se puede realizar cada 5 a 10 años. Si el diámetro aórtico indexado es de 2 a 2.3 centímetros metro cuadrado, la evaluación se realiza cada 3 a 5 años. Y si el valor es de 2 mayor a 2.3, se recomienda ampliamente realizar la evaluación anual. Siguiendo con este análisis, cuando se confirman factores de riesgo, nuestro valor de corte del diámetro aórtico indexado será de 2.3 centímetros metro cuadrado. Todos aquellos que se encuentren por debajo de 2.3 se van a categorizar como moderados. En este caso, la evaluación con un estudio de imagen será de 2 a 3 años. Pero si el diámetro aórtico indexado es mayor de 2.3, con la presencia de factores de riesgo, entonces se categoriza como riesgo alto. Por lo tanto, la evaluación debe realizarse anual o incluso cada 6 meses. La aorta bivalva es una afección valvular congénita común que afecta aproximadamente al 1% de la población, con un predominio de 3 a 1 hombres a mujer respectivamente. Ocurre con mayor frecuencia de forma esporádica, pero puede heredarse con un patrón autosómico dominante y una penetrancia variable. Una aorta bivalva puede estar aislada o asociada con otros defectos cardiovasculares congénitos o condiciones de aortopatía, y a menudo se asocia con disfunción de la válvula aórtica, esto condicionando estenosis o insuficiencia, y también presenta riesgo de endocarditis infecciosa. Los pacientes con una aorta bivalva a menudo tienen dilatación aórtica o aneurismas que afectan la raíz aórtica, la aorta ascendente o incluso ambas, y la prevalencia de aneurisma aórtico aumentará con la edad. Se han descrito distintos fenotipos de dilatación aórtica. Cabe resaltar que aquellos con una aorta bivalva y aorta dilatada están en riesgo de disección aórtica tipo A. Los pacientes con aorta bivalva requieren imágenes de vigilancia de la aorta de por vida, esto incluso después del cambio valvular aórtico.
Tal como lo observamos en pantalla, las guías para el seguimiento de los pacientes con aorta bivalva recomiendan que se hagan estudios de por vida. En este caso hace dos recomendaciones. En pacientes con aorta bivalva que no han sido sometidos a un procedimiento o en aquellos que ya se les realizó un cambio valvular aórtico. En este caso sugiere realizar la medición de la raíz aórtica cuando ésta sea superior en ambos casos más de 4 centímetros. Se realizarán estudios de imagen. En este caso se recomienda hacer un ecocardiograma transesofágico, la tomografía o la resonancia magnética. Los intervalos dependen del estatus del paciente o de la velocidad del crecimiento. Gracias por su atención.